tal estáis? Buenas tardes. Espero que estéis bien y yo también estoy bien. Y de hecho, si ya veis, parece que me he quitado un poco más de ropa porque hoy hace buena temperatura, así que con mucho ánimo para grabar, ¿vale? Mirad, esta clase va dirigida a segundo de la ESO. Y acabo con esta clase de hoy, ya acabo lo que es la unidad 9, la sociedad feudal, ¿de acuerdo? Porque ya de la sociedad feudal solo nos queda por ver el papel fundamental que va a tener la iglesia dentro del mundo medieval, ¿vale? La iglesia dentro del mundo medieval, y esto voy a hacer un pequeño spoiler, es muy importante, ¿de acuerdo? La iglesia, junto con el Estado, son los que monopolizan el día a día del ciudadano. Estoy hablando del día a día del ciudadano, es decir, la iglesia siempre tiene algo que decir para el ciudadano, siempre tiene que estar controlando al ciudadano, ¿de acuerdo? De una forma u otra, por supuesto que siempre apoyado por la propia monarquía, ¿vale? Tienen intereses comunes y al fin y al cabo lo que acabo de decir es controlar al propio ciudadano, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mirad, en la Edad Media, ¿de acuerdo? Sobre todo en Europa, estamos hablando de que es una Europa cristiana, ¿vale? Es una Europa cristiana, a día de hoy lo sigue siendo, pero a día de hoy hay muchas más vertientes religiosas, muchas más posibilidades religiosas, diferencias, e incluso veremos más adelante cómo la Iglesia católica se disgregó debido a la reforma luterana, de acuerdo al nacimiento del protestantismo. En este momento la Iglesia Católica está unida y es en la Edad Media, en la época en la que más fuerza ha tenido jamás. Ni ahora, ni en la época romana. En la época romana recordamos que la Iglesia Católica fue perseguida, los cristianos fueron perseguidos, hasta que consiguieron expandirse, desarrollarse y hacerse la religión oficial del Estado. Del Imperio Romano. A partir de ahí ellos se convirtieron en perseguidores, ¿vale? ¿A quién persiguen? Pues persiguen a las otras herejías, como vimos en el tema anterior, persiguen a otras religiones y también persiguen a los herejes, ¿de acuerdo? Es decir, a la gente que está dentro de la propia religión, pero que no van por el carrilico que la propia iglesia quiere, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, mirad, religiones importantes en esta época, como os he dicho, hay el catolicismo, ¿vale? El judaísmo y el islamismo. Lo que ocurre es que en Europa esas religiones son menos fuertes, ¿de acuerdo? Son menos fuertes, por ejemplo, sí que es verdad que en España desde el año 711 están los musulmanes, ¿de acuerdo? En plena Edad Media, pero en el resto de Europa lo que triunfa es el catolicismo. Vamos a ver, ¿qué hace la Iglesia Católica? ¿Quién está a la cabeza de la Iglesia Católica? A la cabeza de la Iglesia Católica está el obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma? El Papa, ¿vale? Ya sabéis que el Papa es un cargo que se elige, es un cargo vitalicio, o casi vitalicio, ¿vale? Porque el Papa anterior al que tenemos ahora, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, dimitió, abdicó, dejó su corona en manos del Papa actual, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pero el obispo de Roma, lo que estoy diciendo es el Papa, y es una persona que tiene una gran influencia cultural, es una persona que tiene una gran influencia no solo espiritual, ¿vale? Pero se supone que eres el que controla la espiritualidad de la espiritualidad del hombre, sino ya no solo ahí, sino que tiene una gran fuerza terrenal. ¿Por qué? Porque él puede excomulgar a un rey, ¿de acuerdo? Y un rey excomulgado no sirve para nada. Imaginaos vosotros que tú estás pregonando con que tienes que hacer caso, que tienes que seguir estas directrices que te impone el rey y la iglesia te excomulga, ¿vale? Entonces los papas tenían mucha influencia, pero no solo en un estado, sino en todos los estados. En todos los estados, en este caso en todos los estados europeos, que van a seguir las directrices del catolicismo, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de eso, aparte del gran poder espiritual y fáctico y terrenal que tenían también un gran poder económico, ¿vale? Siempre se ha dicho que la iglesia, y a día de hoy sigue habiendo rumores, yo es que tampoco me he metido en la iglesia y le he contado el dinero que tiene, yo sé lo que se ve, es decir, lo que se ve es que tienen muchas obras de arte, pero bueno, aparte de eso no se sabe el dinero en metálico que tiene o el poderío que tiene. En esta época se sabe que era mucho, ¿de acuerdo? Tenían gran cantidad de dinero, además, como vimos en la clase de ayer, tienen lo que se llama el diezmo, ¿de acuerdo? Que cobran una 10ª parte de la cosecha de todos los campesinos. Imaginad, todos los campesinos, que eran muchos,
a nivel, por ejemplo, simplemente europeo, estamos hablando de un pastizal, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de dinero, ¿vale? Bien, vamos a ver, y por otro lado, la Iglesia, ya sabéis que es uno de los dos estamentos privilegiados. Estaba el estamento nobiliario, los nobles y la Iglesia, ¿vale? Bien, vamos a ver, es muy importante que conozcamos primero la primera separación que hay en el clero. Todo el clero no es igual. En episodios anteriores de 15 minutos con Sergio, hemos visto que el clero se dividía en alto clero y bajo clero. Ahora vamos a hacer una división aún más allá. Vamos a dividir entre el clero secular y el clero regular. El clero secular es el del saeculum, en latín significa mundo, es decir, son los obispos, cardenales, arzobispos y sacerdotes que están en el mundo normal, basándose en las normas que dicta el Papa de Roma, ¿de acuerdo? Es decir, esos son los que están, pues los que dan misa, los que mandan, ¿vale? Pero son los curas, como si dijéramos, lo que es el clero normal, ¿de acuerdo? Lo vais a entender enseguida, porque ahora cuando se explique el clero regular, ¿quién es el clero regular? El clero regular, su propio nombre indica que hace referencia a una regla. ¿A una regla quiénes son? Son los que están sometidos a una regla de un monasterio. Son los que pertenecen a las órdenes militares, no, a las órdenes religiosas, y ellos se basan en la normativa propia de esa orden religiosa y normalmente están recluidos en un monasterio. Esos son el clero regular. Por lo tanto, el secular es el normal, los curas, los párrocos, los que están en la calle con nosotros, y el clero regular es el que está sometido a las órdenes estrictas de un monasterio, de una orden religiosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahora, más adelante voy a hablar de los monasterios, pero bueno, lo último que quiero que sepáis, dos cosas. Uno, muy importante, mira, la Iglesia controlaba los ritmos de la sociedad. De hecho, no solo por el hecho de que la gente no tenía relojes. Entonces, el ritmo diario se basaba en las campanas de la Iglesia. Es decir, las campanas de la Iglesia te anunciaban las horas, te anunciaban todos los momentos en los que tú tenías que te regulaba, es decir, cuando era la hora de comer, cuando era la hora de recogerse, es decir, tú escuchabas las campanas y más o menos te guiabas en qué hora del día estábamos. Pero aparte de eso, por ejemplo, son los que impusieron lo que era el domingo, el descanso dominical, ¿de acuerdo? Que bueno, a mucha gente le vino bien, porque el domingo tenías que descansar, porque el domingo era el día que tenías que ir a rezar. Por lo tanto, te están diciendo que hay que ir a rezar. Pero es que más adelante ya veremos en otros siglos cómo la Iglesia llegó incluso a meterse en la paz de las guerras, es decir, que durante ciertos días semanales no se podía luchar en los campos de batalla porque había que rezar. Por lo tanto, también incluso llegaba a gestionar las guerras. Simplemente con esto quiero que veáis la importancia que llegó a tener la Iglesia y el papel fundamental que tuvo la Iglesia en la Edad Media. Llegaban incluso a decirle a los reyes cuándo podían luchar y cuándo no. Imaginaos el poderío que tenía. Incluso el obispo Albaderón de Laon, en Francia, fue el que dividió, que esto supongo que lo habría escuchado y yo creo que lo dije en algún episodio anterior, que la sociedad se divide entre los oradores, que son los que rezan, los velatores, que son los que guerrean, los nobles, y los laboratores, que son los trabajadores. Es decir, ellos mismos te decían, la Iglesia misma te dice que la sociedad tiene unas funciones, cada uno tiene unas funciones, son los que te dividen la sociedad en estamentos. Ellos mismos te lo están diciendo. ¿Quiénes son cada uno? Los que rezan, los que guerrean o los que luchan y los que trabajan, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno tiene sus funciones perfectamente delimitadas. Por último, la cultura de la Edad Media la tiene la Iglesia, ¿vale? El que tiene la información, dicen que la información es poder, y en este caso, nunca mejor dicho. Es decir, a la Iglesia le interesaba que la gente no fuera muy culta. Cuanto más inculto seas, menos te planteas las cosas. Es decir, si tu objetivo diario simplemente es vivir y aguantar llegar a mañana, pues realmente no te vas a plantear metas mucho más allá de ese voy a llegar a mañana y no quiero espicharla por el camino. Entonces, a la Iglesia lo que le interesa es tú no pienses mucho, que ya pienso yo por ti, ¿de acuerdo? Y si te educo, te enseño algo, yo te lo voy a enseñar. ¿Vale? Yo soy el poseedor de la cultura, entonces yo voy a transmitir los valores que yo quiera a ti, sean buenos o sean malos. Yo aquí no estoy diciendo que los valores sean malos, yo estoy diciendo que la Iglesia controlaba en la Edad Media
intentaba controlar a la mente de la gente, ¿de acuerdo? Es decir, a la mente de la gente en el sentido de yo soy el que pienso, yo pienso por ti, tú no te preocupes de nada, que yo me encargo de rezar por ti, de pensar por ti, de transmitirte la cultura que yo quiera. Por ejemplo, por todo es conocido, y ¿quién no ha visto la película El nombre de la rosa? Bueno, a lo mejor vosotros que estáis en segundo de la todavía no, porque tiene escenas un poquito fuertes, ¿vale? ¿Quién no ha visto esa película? Es decir, que va sobre unos monjes copistas. ¿Qué eran los monjes copistas? Pues eran las fotocopiadoras de la época. Si ahora tú, Cartagena, vas a Morpi y tú fotocopias, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, fotocopias. No, antes lo fotocopiaban, lo copiaban a mano. ¿Qué libros copiaban? Pues lo que ellos querían. De hecho, había un listado de libros prohibidos que eso no los copiaba nadie. Ellos los tenían, pero no los copiaban. Entonces, las grandes bibliotecas, las grandes bibliotecas las tenía la Iglesia. Es decir, la que tenía la cultura era la Iglesia. Con el avance de la Edad Media y con la llegada de la Edad Moderna ya veremos cómo hay un cierto cambio de tendencia, y ya sí que es verdad que la burguesía empieza a arrastrar, empieza a pedir cultura y empieza a cambiar y empieza a haber algunos giros. Hay ciertos giros que no se van a solucionar hasta bien llegado el siglo XIX, incluso el siglo XX, incluso en algunos países todavía siguen dentro de un analfabetismo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, bueno, que sepáis que ellos son los que controlan la cultura. Por último, si no quiero extenderme mucho más, quiero hablar un poco de los monasterios, ¿vale? Los monasterios es donde vivía el clero regular. El clero regular, pues, son los que os he dicho antes, que vivían sobre su forma de vida iba sobre una regla, ¿vale? Esa regla que tenían que respetar, y el caso es que tenían que seguir las directrices del abad. Bueno, el abad normalmente se basaba en las reglas del propio monasterio, que normalmente ya habían sido escritas anteriormente. Por ejemplo, destacan las normas de San Benito, ¿vale? San Benito era el abad del monasterio de Montecassino, que está en Italia, y es el que realmente sentó las bases de la vida monacal, de la vida de los monasterios, de la gente que vivía allí. Y era simplemente que había que coordinar oración, trabajo manual y trabajo espiritual. Es decir, esos monasterios normalmente no tenían contacto con nadie de fuera. Si ellos tenían una serie de edificios, ¿de acuerdo? Todo el edificio giraba en torno a un claustro. Si el claustro era un patio interior que tenían con una columnata, ¿de acuerdo? Que en muchos casos son columnatas, por ejemplo, el monasterio de Silos. Son columnatas muy famosas, muy conocidas y muy importantes. Ellos ahí, por ejemplo, ahí paseaban, ahí tomaban el aire, reflexionaban, pensaban, les gustaba mucho pasear con las manos así metidas así dentro del hábito, y pues era muy importante para ellos el claustro. Toda la vida se generaba en torno a ese claustro, ¿vale? Igual que la vivienda de los romanos también estaba en torno al patio central, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto no es nada nuevo. Los musulmanes también, sus construcciones también las tenían en torno a un patio central, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tenían el terreno, esto estaba construido, el terreno que estaba alrededor, mirad, muchas veces estaba amurallado, ¿de acuerdo? Estaba amurallado. De todas formas, aquí voy a poner alguna cosa para que lo entendáis mucho mejor, una fotito. El recinto estaba amurallado ¿para qué? Pues para protegerse de otra gente que pudiera entrar y para delimitar su propio terreno. Bueno, pues ese terreno tenía sus propios campos de cultivo. Campos de cultivo porque ellos intentaban no mantener contacto con nadie. No solo en los monasterios de clausura, que ahí eso sí que estaba prohibido tener contacto con nadie, sino que ellos tenían sus propias reglas, tenían su mundo, tenían sus paredes, tenían sus fronteras y tenían sus propias reglas, incluso más allá y por encima de las propias normas que dicta el Papa de Roma. También es verdad que no van en contra del Papa de Roma, ¿de acuerdo? Bien, pues ellos tenían su propia organización, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, incluso se ha hablado de que en algunos monasterios se accedía, o la gente de fuera podía acceder a ser educados, es decir, sí, tenían como algún tipo de clases que daban a la población, pero bueno, era una cosa muy limitada, ¿de acuerdo? Bueno, ellos evidentemente tenían que vivir de algo y vivían del campo que les rodeaba, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quería hablar un poco así de lo que eran los monasterios y deciros que la vida del monasterio pues tenía unas reglas, ellos tenían unos horarios que eran súper estrictos. Cuando te tocaba ir al campo, te tocaba ir al campo. Cuando te tocaba rezar, te tocaba rezar. Cuando te tocaba comer, te tocaba comer. Cuando te tocaba conversar o hacer un debate, te tocaba hacer un debate. Es decir, son unos horarios muy fijos, ¿vale? Día a día, ahí no hay descansos, ahí van siguiendo
pues son unas normas, las normas del monasterio a rajatabla. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Con esto hemos acabado ya lo que es la sociedad feudal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues si tenéis preguntas ya sabéis que las podéis hacer en los comentarios o tenéis diferentes vías para comunicaros conmigo. Así que, bueno, pues nada, seguimos adelante en las clases con Sergio. Chao, chao. Cuidaros, nos vemos. Hasta luego.